Bienvenidos, queridos niños. El día de hoy trabajaremos la actividad número 2 con el tema Sé cómo actuar antes de un desastre natural. Pide a la persona de mayor edad de tu familia o que viva contigo que te cuente cómo era antes el clima en el lugar donde vives. ¿Por qué crees que ha cambiado? ¿Han vivido o conocido de algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Y cómo lo superaron? Escucha atentamente la narración que hace tu familiar. Si no entiendes algo, expón tus inquietudes y pide aclaraciones para que comprendas el mensaje. Recuerda que el tiempo mejor invertido es que compartimos en familia, con nuestros seres queridos. Pide a un familiar que escuche el cuento que vas a leer en altavoz. El cuento se titula Cuando la naturaleza se enfada, de Isidro Ballesteros. Si existe en el cuento alguna palabra que no comprendas, pídele a un familiar que te diga lo que significa. Si no la conoce, pueden deducir su significado leyendo las palabras que se encuentran junto a la palabra desconocida, que les darán pistas para descubrir su significado, o búscala en el diccionario. Listo, ahora a leer el cuento. Hay veces, dijo el abuelo, que la naturaleza parece como si se enfadara. El mar, que antes era tranquilo, ahora se agita, se pone bravio y las olas chocan contra las rocas de la costa, dejando una estela de espuma blanca. Otras veces una montaña desde las profundidades de la tierra arroja piedras incandescentes y lava a la superficie. En algunas ocasiones la corteza terrestre se agrieta, todo se mueve, las cosas que están en la superficie se destruyen o se deterioran. ¿Sabes cómo se llaman estos fenómenos de la naturaleza? Sí, respondió su nieto. Cuando sopla muy fuerte el viento sobre el mar, se produce una tempestad. Una montaña que arroja lava es un volcán, y cuando la tierra tiembla es un terremoto. Bien, dijo el abuelo. Además de esto, se me olvidaba decirte también sobre los daños que producen las lluvias torrenciales. Cuando se desbordan los ríos, ahora bien, ¿tú crees que todos estos fenómenos de la naturaleza son inevitables? Pues yo creo que no se puede evitar. Cierto, es así. Siempre han existido, sin embargo, el modo de vida actual ha hecho que la naturaleza se enfade y responda al maltrato que le hemos dado. ¿Qué podemos hacer para evitar que la naturaleza se enfade, abuelo? Dejar de arrojar gases contaminantes al aire como lo hacen las fábricas y los autos. Evitar botar basura y desechos a los ríos y a los mares y dejar de talar los árboles de los bosques, porque eso provoca la desertificación del suelo, contestó el abuelo. Entonces tenemos que comprometernos todos a cuidar la naturaleza
para que nunca más se enoje, respondió su nieto. Claro que sí, juntos podemos lograrlo. Observa tu entorno y conversa con tu familia sobre cuáles son los accidentes geográficos, lugares naturales como quebradas, montañas, playas, acantilados, entre otros, que hay cerca de tu casa. ¿Qué riesgos podrían correr las personas? ¿Qué deben hacer antes de que ocurra algún desastre natural? Con estas respuestas realizo lo siguiente. Dibuja en la parte frontal de la segunda hoja de tu rotafolio los accidentes geográficos que hay cerca de tu casa y que podrían ocasionar un desastre natural. El mar, ríos, quebradas, volcanes, etc. Y escribe sus nombres. En la parte posterior de la hoja escribe las características que los hacen peligrosos. Piensa que deben hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad a las personas de tu familia. En la parte frontal de la tercera hoja, escribe el título ¿Qué hacer antes? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debas hacer antes de que suceda un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismos, conocer las rutas de evacuación y las zonas seguras. En la parte posterior, dibuja y escribe otra acción, por ejemplo, preparar la mochila de emergencia. Recuerda que para escribir es importante que, junto a tu familia, generen varias ideas de lo que puedes hacer antes de que produzca un desastre. Luego, debes seleccionar las más importantes y escribirlas en una secuencia lógica, usando correctamente las reglas de escritura, las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación. Muchas gracias, queridos niños y niñas. Nos estaremos viendo en el próximo video.